Quiero darle la bienvenida a este espacio a Valentina Centeno, asambleísta por ADN y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Liz. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, mañana el Pleno de la Asamblea conocerá este informe que fue aprobada por la comisión que usted preside en torno a esta propuesta de ley de solidaridad nacional, así ha sido denominada, y que busca atacar en gran parte pues la economía de los grupos criminales. Empiezo preguntándole, después de todo ese debate previo al informe, finalmente, ¿qué tanto se simplificó lo que fue remitido por el presidente de la República, que contenía 32 artículos? Bueno, así es, estamos muy contentos, muy orgullosos con el trabajo que ha hecho la comisión. Hemos elevado el debate, hemos recibido distintas comparecencias, hemos recibido académicos, penalistas, tributaristas, miembros también de la Fuerza del Orden, Policía Nacional, Fuerzas Militares, representantes del Ejecutivo, y hemos logrado aprobar un informe con 8 de 10 votos. Por lo tanto, creo que se ha generado un consenso casi unánime en la mesa de la necesidad que tiene nuestro país de desarticular las economías criminales, de hacer un llamado a la solidaridad nacional para que la empresa privada pueda aportar con insumos, con equipamiento a la Policía Nacional y además tener un régimen penal mucho más severo y excepcional para combatir a los grupos de delincuencia organizada. Se han simplificado ciertas partes de la ley, sobre todo el capítulo referente al bloque de seguridad, porque consideramos en la mesa legislativa que son atribuciones que el presidente de la República, como comandante en jefe de las fuerzas del orden, ya las ostenta. También se han eliminado ciertos principios que resultaban un poco redundantes, como el principio de la soberanía del Estado, y otros artículos que también eran referentes al derecho internacional humanitario, que ya están ratificados por nuestra legislación vigente. Ahora, si bien esta ley también busca esa colaboración, ese trabajo en conjunto entre el Estado, la empresa privada también, por eso se enmarca dentro de esta materia económica, habían temas polémicos que llegaban a causar preocupación, sobre todo lo que tenía que ver con los procesos judiciales. E incluso había quienes decían que tal y como estaba podría incurrir en transgredir derechos humanos si es que se lo dejaba tal y como el presidente lo había enviado. Bueno, nuevamente fue unánime en la mesa la necesidad de tener un régimen mucho más severo, así como lo tienen otros países, como lo tiene Alemania, Estados Unidos, Italia, Colombia, México. Un régimen penal excepcional que definitivamente ataca a la delincuencia organizada, a la delincuencia armada organizada, que no es lo mismo que la delincuencia común. En este caso, el Estado debe ser mucho más severo con aquellos enemigos que están buscando atentar contra la estructura del Estado y generar terror pues, en las calles. Creo que es lo justo para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que quieren vivir en paz, a los comerciantes que quieren desarrollar sus negocios sin ser extorsionados o vacunados, a la madre que quiere poder llevar al parque a su hija o a su hijo, y a los jóvenes que quieren poder estudiar e ir a sus universidades caminando sin ese peligro de ser asaltados. Y también pues a nuestras fuerzas del orden, que nos decían en la mesa, no es justo que muchas veces sentimos que los delincuentes tienen hasta más garantías y más derechos que nosotros como Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Hemos modulado igual ciertos temas de la justicia. En los jueces especializados se han dado las atribuciones a los jueces de anticorrupción para que lleven los temas de los delitos de los grupos de delincuencia organizada, y se han ampliado ciertos plazos también para darle mayor tranquilidad a la justicia para poder resolver estos delitos. Y analicemos a otros de los cambios que se han dado. Por ejemplo, dentro del proyecto original se decía o se establecía que se podían realizar allanamientos incluso previos a fase de investigación. Se pensaría que para optimizar los tiempos, ¿no? Ahora se va a requerir un informe de inteligencia que avale ese proceso de allanamiento. Esto quizás no incurriría en cambiar el objetivo inicial, no llevaría a dilatar los tiempos, a que haya una demora, a que se retrase ese proceso.
Para nada, lo que consideramos es que debemos dejar clarísimo que la ley respeta los derechos humanos, respeta el derecho internacional humanitario, pero también tiene como fin principal la protección de la población civil. Y en este caso, los allanamientos son principales y son fundamentales para el trabajo que desarrollan las fuerzas del orden. Existen allanamientos sin orden judicial en el Ecuador y lo que hemos incluido es un requisito más, que es el informe previo para que exista una causa probable de inteligencia, y de esta forma que también se pueda blindar un poco que no existan excesos. Pero realmente confiamos en que nuestras fuerzas del orden necesitan de estas herramientas para poder hacer su trabajo, y que esta es una norma muy necesaria que además goza del apoyo de la ciudadanía, porque necesitamos poder tener seguridad en el Ecuador y de esa forma crecer también como economía. Decidieron también, asambleísta, acoger dentro de la comisión y aprobar el que se delimite el otorgamiento de indultos por parte del presidente de la República a policías y militares. Ahora se pone en el proyecto, se establece que va a necesitarse de una investigación previa para poder realizar el otorgamiento de dichos indultos. Así es, esa también fue parte de las modulaciones que se hizo el artículo para que también quede clara la constitucionalidad de cada una de las normas, y en este caso al menos que haya transcurrido la investigación previa para que el presidente pueda otorgar este tipo de indultos en donde ya existe al menos una previsión de la pena que va a sancionarse en el delito de crimen organizado. Pero un tema muy importante que también se respeta del proyecto inicial y que es una reforma al Código Orgánico Integral Penal es también sancionar los actos preparatorios, castigar no solamente la participación o la colaboración en delincuencia organizada, sino la pertenencia a la misma. Y eso es muy importante porque además lo recogen otras legislaciones de derecho comparado, como le mencionaba, Alemania, Colombia, Italia, Estados Unidos. Y de acuerdo a los estudios que hemos revisado, poder restar el reclutamiento que existe, sobre todo de muchos jóvenes, a estos grupos de delincuencia organizada, es una de las medidas más eficaces para combatir el crimen. Pero precisamente sobre esa medida he escuchado el criterio de algunos especialistas en materia jurídica que dicen que eso vuelve a este proyecto de ley extremadamente punitivo. Cuestionan el que se haya quizás incrementado la sanción por pertenecer a un grupo criminal en el país. Sí, es un régimen severo, es un régimen excepcional mientras dura el conflicto armado interno. Es un régimen que, como digo, existe en otros países y que ataca, o como dicen los expertos, es derecho penal del enemigo, a quienes son enemigos del Estado porque atentan a la estructura organizacional y a la paz y a las libertades de la población civil, a esos ecuatorianos que nos levantamos todos los días a trabajar y a sacar adelante a nuestras familias de forma lícita. Por lo tanto, sí, es un derecho penal diferenciado, pero que existe en distintas legislaciones en el mundo y respeta los principios del derecho internacional humanitario. Nuevamente, el país necesita paz, el país necesita seguridad y necesitamos fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Fuerza de la Policía Nacional, para que puedan hacer su trabajo y cuidarnos también con las garantías que necesitan. En algún momento a Pachacuti que le preocupaba también las reglas quizás que se establecían para lo que tiene que ver con disturbios o terrorismo en el país. Decían que a lo mejor eso pudiera en algún momento confundirse dentro del marco de la protesta social que es legítima también en el país. ¿Cómo lograron a lo mejor modular eso o cómo queda finalmente en el proyecto que debatirán mañana en el Pleno? Sí, hemos logrado llegar a ciertos acuerdos y que creo que existe mucha más tranquilidad por parte del bloque de Pachacuti, que en que este es un proyecto que tiene como fin la protección de la población civil, respetando los derechos humanos y respetando el derecho internacional humanitario, que además está sujeto a un control posterior. Todas las decisiones que tomen nuestras fuerzas del orden están sujetas a un control posterior por parte de estos jueces anticorrupción que van a decidir si el principio, por ejemplo, del uso de la fuerza fue bien aplicado en territorio. Pero, por supuesto, que están de acuerdo en que nuestro país, en general, todas las regiones del Ecuador necesitan de seguridad. Sin seguridad no hay inversión, no hay crecimiento, y creo que es justo para la gran mayoría de ecuatorianos que sacan
sacan adelante el país de manera lícita, que podamos contar con este tipo de régimen que busca hacer un llamado a la solidaridad, al fortalecimiento, al equipamiento, a la tecnología que va a mejorar para nuestras Fuerzas Armadas, para nuestra Policía Nacional, gracias a que vamos a tener hasta el 30% de los impuestos a la renta que van a poder ser donados en equipamiento a las fuerzas del orden por parte de la empresa privada. Ahora, precisamente sobre ese punto, ¿eso se manejaría entre la empresa privada y el Ministerio del Interior o de Defensa, sea el caso que la donación sea para policía o para los militares? ¿Tendrán estas carteras de Estado que aprobar? ¿Habrá un listado a lo mejor de lo que se pueda donar por parte de la empresa privada? ¿Qué se establece en ese sentido? Sí, así es. Habrá un listado a manera de catálogo de cuáles son esos equipamientos, esos equipos, esos insumos que necesita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, también con precios, para que no exista especulación, ni sobreprecios, ni mucho menos, y que de esta forma la empresa privada tenga la tranquilidad de que puede hacer una compra con total seguridad, que luego va a ser también avalada por un certificado que emite el Servicio de Rentas Internas a manera de supervisión. Por lo tanto, sí existe un trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el SRI, para que la empresa privada sienta total tranquilidad en que ese aporte luego sirve como un crédito tributario al momento de presentar sus impuestos. Ahora, asambleísta, veamos lo que se proyecta, ¿no? Porque esto fue aprobado en la comisión, sí, con votos de ADN, de Pachacutic, independientes están de acuerdo, incluso el Partido Social Cristiano, pero aunque tuvo un voto del representante de la Revolución Ciudadana, usted ya ha podido ver, y yo creo que el país, lo que esto ha generado. Ellos han rechazado el que este asambleísta Peña, que es de la Revolución Ciudadana, haya votado a favor. Eso daría a entender que a lo mejor en el debate ahí van a tener una oposición y requieren de 77 votos de los 151 para que esto de aquí pues se apruebe. ¿Cómo ve usted el escenario, el cabildeo que están haciendo también para contar con esos votos? Bueno, siempre con optimismo, porque creo que al final del día el debate es justamente para eso, para un poco hacer entrar en razón a muchos asambleístas que se olvidan que estamos ahí representando a la población, representando a moradores de nuestras provincias, en mi caso representando a la provincia de Manabí, y creo que es evidente que todos clamamos seguridad y que todos estamos de acuerdo en que necesitamos un régimen severo contra quienes estén atentando contra la libertad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, soy optimista en que vamos a aprobar este proyecto de ley. En la comisión tuvimos 2 votos de la RC, también votos de independientes y por supuesto de ADN. Así que lo mismo, a través de un debate y a través de explicar cuál es el contenido real, que no exista desinformación sobre este proyecto de ley, creo que vamos a tener el apoyo de la mayoría, porque definitivamente debe existir un sentido de urgencia y de conciencia en lo que nuestro país necesita. Ya se verá el día de mañana las reacciones en ese debate, cuando ya pues el Pleno precisamente ponga de manifiesto lo que opinan sobre lo que ha aprobado la Comisión en torno al proyecto de ley de solidaridad nacional. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias.